Bien, y preguntarle en primer lugar, presidente, ¿tiene usted algún proyecto para modificar el esquema original relacionado con la construcción del Tren Maya? Pero también está esta parte de la campaña que se ha iniciado asegurando que se está devastando la zona. Bueno, lo cierto es que no hay ningún problema legal. Había un amparo y ya se falló para que se continúe trabajando, y no en ese tramo, sino en el tramo 1, 2 y 3 de Palenque a Mérida. Ya está sin ningún problema legal, pues. Y en el tramo de Mérida a Cancún tampoco, porque es todo el derecho de vía de la autopista, o la mayor parte, la autopista de Mérida a Cancún, que se está ampliando. Entonces va a ir la autopista y en el mismo derecho de vía va el tren. Luego ya se está trabajando y ya se tiene también el derecho de vía casi en todo el tramo de Cancún a Tulum. Ahí está dividido en dos partes. Ese se le llama el tramo 5 Norte, que va de Playa del Carmen a Cancún, y el 5 Sur de Playa del Carmen a Tulum. Ese es el tramo que están impugnando. Es interesante hablar más sobre esto. Qué bien que lo preguntes. Bueno, aquí está. Es interesante. Esta es una gran obra porque en total son 1.500 kilómetros. Y comprende a 5 estados. Es Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿Por qué es esta obra? Bueno, todo el sureste quedó en el abandono durante el periodo neoliberal. Eso lo pueden ustedes constatar con datos estadísticos de cómo Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, incluso el sur de Quintana Roo, todo esto no tuvo crecimiento en más de 30 años. Luego se inicia el proyecto, o se impulsa todo el proyecto de la Riviera Maya. Esto, hasta aquí. Entonces, ¿cuál es la idea del Tren Maya? Bueno, pues comunicar toda esta región que está llena de ciudades antiguas mayas. Es un territorio de la gran cultura maya. Entonces, ¿qué queremos? Que el que llega aquí o aquí
pueda introducirse y conocer Chichén Itzá. Desde luego, Izamal, que es una ciudad bellísima porque ahí están las dos culturas. Es un convento colonial, pero antes, y ahí mismo está un centro ceremonial maya prehispánico. Mérida, aquí está Uxmal, por aquí. Que es también centro cultural maya, así como Chichén. Campeche, que es una de las ciudades más bellas de México, o sea, la ciudad amurallada. Esna, una ciudad maya antigua, y se llega aquí a Escárcega. Entonces, esto es como un cruce. Se sigue acá al Triunfo, por acá hay otra zona arqueológica que se llama El Tigre. Boca del Cerro, esto es un paraíso. Aquí termina el Alto Usumacinta y comienza el Bajo Usumacinta. El río Usumacinta es el más grande de México. Y para arriba es el límite de México con Guatemala. Y hacia arriba están zonas arqueológicas como Piedras Negras, como Yaxchilán, y de nuevo entrando a Chiapas, Bonampak. Y de Boca del Cerro, Tenosique, pues Palenque. Decía el Che Guevara cuando visitó Palenque, es el joyal de América. Bueno, pero todavía de aquí, porque todo el desarrollo termina aquí, de aquí para arriba. Estamos todavía en Quintana Roo. El sur, que aquí está Morelos, esta belleza que es Bacalar. Acá, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, que es bellísimo. Entonces, todo esto, aún estando en Quintana Roo, no tiene el mismo auge del norte. Entonces, con el tren se va a llegar acá y luego se va a llegar aquí, que aquí está un tesoro del arte y de la cultura, que es Calakmul. No hay nada como Calakmul, o muy pocas cosas como Calakmul en arte prehispánico. Y se vuelve a unir a Escárcega. Este tren va a ser de carga, tren de pasajeros para los que viven en toda la región, todo el sureste, y turístico, con desplazamiento hasta de 160 kilómetros por hora. Se utilizó para la construcción de los terraplenes y de las vías el derecho de vía, porque este tren existe desde los años 50 del siglo pasado. Entonces, se utilizó el derecho de vía
todo esto. Hasta aquí. Y aquí es la autopista. Y lo mismo se va a utilizar el derecho de vía desde Escárcega hasta Tulum. Este tramo, que es el que cuestionan, originalmente lo teníamos pensado para hacerlo por abajo, utilizando la carretera, nada más ampliar. Sin embargo, se pensó de que íbamos a parar la zona mientras se construía, cuando menos un año. Hubo solicitud de los dueños de hoteles y se les concedió. Entonces, también se pensó en hacer una especie de segundo piso desde aquí, acá. Son 100 kilómetros. Pero además de que también íbamos a tener problema del tráfico, se nos elevaban mucho los costos. Y también había protestas, porque pues iba a ir el tren arriba, muy cerca de donde están los hoteles. Por eso se optó por un trazo nuevo que viene aquí, en paralelo a la carretera. En los espaldares de los terrenos, en la parte de atrás. Ya está conseguido todo el derecho de vía. Llegando a Tulum, en efecto, hay cenotes, pero el proyecto contempla hacer viaductos para pasar por arriba. No se toca, no se altera en nada los ríos subterráneos y los cenotes. De árboles, todo esto pertenece la mayor parte a hoteles que compraron de la costa hacia adentro. Ya tiene un impacto, ya son zonas impactadas. No hay monte alto, no hay selva, son acahuales. El acahual ha existido desde hace siglos, pero además no todo va a ser acahual. Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, desde que se empezó a poblar, se creó un viaducto como de 20 kilómetros. Por ese viaducto, que tiene 40 metros de ancho, va a pasar el tren. 20 kilómetros aquí. Ya existe el viaducto, mejor dicho, el trazo del viaducto, nunca se construyó. Entonces, no hay daños mayores y ya expliqué que vamos a sembrar. Ya estamos sembrando 200,000 hectáreas. Otro dato,
adicional. Desde Mérida hasta Chetumal. ¿Dónde está Mérida? Aquí. Todo esto es tren eléctrico. No hay contaminación. Y todo el tren, imagínense lo que significa de ahorro. O de evitar emisiones de gases de combustible a la atmósfera. ¿Se podría llevar la inauguración hasta? ¿Por qué la inconformidad? Porque unos no tienen la información, ¿sí? Y pues auténticamente se preocupan, ¿no? Yo les comentaba que en una ocasión que hasta mi hijo Jesús les dijo: papá, ¿y el Tren Maya que va a destruir la selva por falta de información y de desconocimiento? Lo otro, pues es mala fe. Entonces, poco a poco, pues se va a ir sabiendo más, pero en todo esto también hay una actitud clasista. ¿Qué no vive gente aquí que esta gente que vive aquí no tiene conciencia de la importancia de proteger el medio ambiente? ¿Son los de la élite de la capital o del extranjero los únicos hombres de ciencia y conciencia, como se decía en la época de la colonia? Es ofensivo. Se hicieron consultas en todo el territorio. La mayoría a favor. ¿Ustedes creen que podríamos hacer una obra de esta sin el consentimiento de la gente? Y tiene que ver también con nuestras convicciones. Nosotros nos creamos en el campo, vivimos en la naturaleza, sabemos proteger, cuidar la naturaleza, es una convicción. Entonces, el Tren Maya va a ayudar mucho a la gente. ¿Cuándo la Federación había destinado tantos recursos a una obra así? Nunca. Entonces vamos a ir cada vez pues informando más, teniendo paciencia, aunque van a seguir, ¿no? Por ejemplo, este señor Derbez
participó en la inauguración de Xcaret, de un hotel aquí. Pero estos Xcaret consiguieron permiso para tener aquí en cenotes un proyecto. Comunican cenotes, ríos submarinos. Y nadie dijo nada. Y está el otro caso de cómo les permiten aquí, miren en dónde, aquí junto a Xcaret, a una empresa estadounidense, Calica, que tienen como 3,000 hectáreas, les dan el permiso para sacar material, sacar grava, aquí junto al paraíso este. Y este material se lo llevan a Estados Unidos para sus carreteras. Un banco de material aquí. ¿Quiénes dieron los permisos? En la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Dónde estaba la señora Julia Caravia? Que ahora son de los más combativos defensores del medio ambiente, de lo que hacemos nosotros. Entonces, pues vamos a seguir informando, orientando a la gente.